Ayer entregó un informe a los lectores del diario El Comercio el respetabilísimo compañero, muy estudioso por cierto, don Arturo Torres, en compañía de el periodista Andrés Jaramillo, realizaron una indagación a la Corporación de Periodistas de todo el planeta, que en buen número se fusionaron. Entiendo que son como 300, deben ser un poco más, pero esta gran corporación, y yo tenía de parte de la vicepresidenta que se llama Marina Walker, ¿sí? Marina Walker, también tenemos, sí, ahí tiene en Patricio, Marina Walker, que nos haga escuchar un poquito. Marina Walker decía, ella es la vicedirectora de esta corporación de periodistas, y decía, casi todo acto de corrupción tiene elementos offshore. Ese me parece que ya es, desde el lado ético, un gran pronunciamiento, ¿no? Por lo menos a uno le suscita, o sea que lance la primera piedra el que no tiene un offshore en el exterior. Decían ayer en un titular, ¿no? Y lanzaba, por ejemplo, mi invitado a esta hora, el respetabilísimo doctor Rafael Ollarte, que me acompaña en el panel, y a la distancia en la redacción del diario El Comercio, el periodista Arturo Torres. ¿Quién no leyó a Arturo Torres? Casi todo acto de corrupción tiene elementos offshore, decía esta caballera. Así fueron los entretelones de la investigación en Panamá Papers. Esto es lo que logró desarrollar todo lo que significaba o significan las sociedades offshore creadas por esta firma Mossack Fonseca, de las cuales vamos a obtener las principales informaciones que analizaron el sistema de evasión fiscal, que les tocó analizar la filtración como tal, la revelación, quiénes son por lo menos los dueños de offshores en el exterior y que están en ejercicio como jefes de Estado o presidentes de la República en varios países. Todo esto lograron recabar los compañeros Andrés Jaramillo y Arturo Torres. Arturo, que está en la línea telefónica, si se dignaría hacernos una panorámica de cómo es que ustedes realizaron y qué buscaron, pero aparte de qué buscaron, qué encontraron, tanto en la gestión de la Corporación de Periodistas como también en los beneficios que para el caso de instituciones que luchan contra la corrupción, se alegraron de este trabajo o no, porque ocurrió que Jorge Rodríguez, uno de los comisionados anticorrupción de la Iniciativa Ciudadana en Ecuador, dijo lo siguiente, Arturo: la filtración resultó bastante pobre para conocer temas de corrupción, por ejemplo, de la contratación pública, en el caso ecuatoriano. Muy poco se logró, dice, o se ha logrado hasta este momento. Al gobierno le servirá como escudo que interponga a la empresa privada. Al gobierno sí, pero a estas organizaciones que vigilan o ven por los beneficios éticos
en la administración de contratos públicos, de asignaciones de obras, de gasto corriente a los gobernantes, en fin. De esto, hasta este momento, muy poco se ha logrado en el Ecuador. Y es obvio, está esto recién comenzando. ¿Para qué mes tendremos una idea más exacta, Arturo, de sus indagaciones realizadas? Una idea más interesante, más amplia, para contemplar algunos actores y las características de cada uno de los que mantienen offshores o empresas matriculadas, por así decirlo, en la ciudad de Panamá y en el país, y en la nación panameña. Estamos nuevamente, le informo, con Rafael Ollarte, al público, y también al compañero Arturo Torres. ¿Qué es lo que nos va a compartir de su análisis, de su investigación periodística, Arturo? Buenos días y muchas gracias. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por su llamada. Bueno, la verdad es que la investigación, como usted dice, está en desarrollo y básicamente ha involucrado a periodistas de como 100 medios de comunicación, y en el caso ecuatoriano hemos participado periodistas del Universo y del Comercio. Y en este caso lo que se ha hecho, en el caso concreto nuestro, es investigar, por ejemplo, lo que pasó con los hermanos Ortega Trujillo y la empresa Terrabienes, y cómo ellos sacaron 7,9 millones de dólares hacia el exterior, hacia cuentas en Panamá y en Estados Unidos, según pudo confirmarnos la Fiscalía. Entonces, lo importante en el trabajo es que la filtración es apenas el inicio de las investigaciones que se realizan a todo nivel en diferentes medios de comunicación. A partir de esa filtración, los periodistas hemos tenido que hacer un trabajo propio de reportería para confirmar los datos que han surgido de los documentos filtrados, y hacer un trabajo propio consiguiendo más documentación, confirmando los datos y contrastándolo con los mismos actores que dicen los documentos que tienen sus empresas en paraísos fiscales. Entonces, y obviamente también se pudo identificar ahí 3 personajes públicos, ¿no es cierto?, de funcionarios públicos, que en el caso ecuatoriano ya se han pronunciado y básicamente han confirmado que tenían también empresas offshore en Panamá. Y en este caso lo que también se hizo es verificar, contrastar la información, y evidentemente ahora lo que resta es que nosotros seguimos indagando, contrastando, revisando la información que hemos tenido, a la que hemos tenido acceso, y en ese sentido podemos nosotros adelantar que también tenemos previsto pues seguir de acuerdo a cómo vayamos encontrando nuevos indicios, publicando la información que es de interés público. Yo le preguntaba, más o menos calculan en Argentina, por ejemplo, que para mediados o tal vez finales del mes de mayo ya habrá una ampliación de los reportes que tengan tanto esta organización periodística como también los propios responsables de la firma panameña, o la exigencia que le van a formular muchísimos gobiernos, creo yo, para transparentar la cantidad de operaciones o de empresas que han sido configuradas sin ningún tipo de informes que señalaba y que hice escuchar, señala Paulina Araujo. ¿Qué le parece a usted si esto generamos en el país un consenso para que rija, lo de Paulina, rija como una regla de juego? Ella decía: ¿de dónde proviene ese dinero? Ahí es el cuestionamiento que surge, y de ahí podemos ir hilvanando todas las pistas que nos podrían conducir a que existe un delito económico. Partiendo de la generalidad que es el delito económico, habrá que ver de qué delito económico se trata. Uno de ellos es la evasión tributaria, que nosotros la conocemos como defraudación tributaria. La doctrina del derecho penal económico lo encasilla en delitos contra la hacienda pública.
porque al fin de cuentas es el fisco, el Estado, el que se está perjudicando, porque no está recaudando los impuestos que se deberían pagar. Una modalidad de delito económico. Otra modalidad de delito económico es el lavado de activos, en donde el dinero que no tiene un origen lícito, entonces lo vamos para enmascararlo y darle una apariencia de licitud, a moverlo, por ejemplo, a una empresa, empresas de papel, y también con esta operatividad de esta delincuencia de cuello blanco, por lo general, quienes están beneficiando no utilizan su propio nombre, sino que ahí es lo que crean sus empresas, incluso utilizan testaferros, para ahí empezar a triangular y hacer toda esta trama que no es fácil de investigar. Exa FM. La vicedirectora precisamente de lo que damos en llamar el IQ, la señora Walker, Marina Walker, dice que no es sorprendente la mención de empresarios, porque hasta celebridades de todo el planeta se encuentran en los papeles de Panamá. Pero opina que políticos y personas con responsabilidades públicas deben cuando menos explicar por qué utilizaron estos atajos, dice ella. Y para entender un poco más cómo fue el trabajo de los centenares de periodistas que participaron en la evaluación de estos documentos, más temprano entrevisté a Marina Walker. Ella es la vicedirectora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el consorcio que publicó los papeles de Panamá. Comencé preguntándole cuál fue la información más relevante, la que más le llamó la atención en estos millones de documentos que muchos dicen no hay actividades o no incluyen actividades ilegales. Lo que más nos llamó la atención de todo fue la gran presencia de políticos y funcionarios públicos. Lo que más nos llamó la atención de todo fue la gran presencia de políticos y funcionarios públicos en esta data. No es sorprendente encontrar empresarios, quizás incluso no es sorprendente encontrar a celebridades, pero políticos que tienen una responsabilidad por el bien común, que tienen responsabilidad por los dineros públicos, que tengan empresas en paraísos fiscales, que tengan empresas en lugares a donde reina el secretismo, a donde es casi imposible vincular a una persona con esa empresa, genera muchas preguntas. En algunos casos esos políticos y sus allegados, porque a veces son ellos personalmente, como hemos visto en el caso de Islandia, en el caso de Argentina, y a veces son sus más cercanos allegados y asociados, como en el caso de Rusia, en el que vemos transacciones millonarias y dinero que da la vuelta al mundo, personas cercanas al presidente Putin que acceden a importantes intereses en empresas del Estado sin ningún motivo aparente o sin ningún background que justifique ese acceso a los dineros públicos. Marina, ¿y ustedes tuvieron la oportunidad de hacer el seguimiento en algunos de estos países? Por ejemplo, si estos políticos, estos empresarios, estas personalidades informaron a sus respectivas administraciones de impuestos sobre estos dineros, sobre estas empresas en paraísos fiscales. En muchos casos no han informado en sus declaraciones juradas. Ellos, los políticos, buscan alguna justificación o alguna razón. Por ejemplo, el presidente de Ucrania dice que es porque no tenía activos, el presidente de Argentina porque no tenía acciones. En definitiva, en algunos de estos casos va a corresponder a la justicia o a otros órganos de investigación a nivel nacional en cada uno de esos países dictaminar si hubo algún quebrantamiento de la ley. Exa FM. Si es que este género de mecanismos que ya tienen una data de muchos años y una práctica que ha ido en incremento, doctor Ollarte y periodista Torres. La pregunta es, con la movilidad que acompaña a este tipo de ejercicios de cambios de destino a través de papeles y a través de la tecnología, ¿no? Lo de Panamá va a esfumarse y seguramente se va a producir una movilidad de Panamá hacia seguramente Europa. Muchos dirán
Yo prefiero Suiza, que ha sido siempre un país mucho más seguro y menos publicitado, cosa por el estilo. El secretismo y la privacidad ha sido uno de los renglones más importantes, etcétera, etcétera. Doctor Ollarte, ¿qué es lo que puede estar pasando con los tenedores de papeles de Panamá? Oiga, buenos días, qué placer. Bueno, ciertamente uno entiende que si se trata de empresarios, gente que tiene negocios internacionales, no debe tener todas sus cuentas en Ecuador. Eso es obvio y natural. Deberán tener cuentas en otras partes, en otros bancos que tengan mayor cantidad de corresponsalías, que tal vez los bancos ecuatorianos no las tengan, ¿ya? Pero eso naturalmente no excluye el deber de declarar, de pagar impuestos, ese tipo de cosas, las ganancias, cuando tienen origen nacional. Otros, o de esconder plata mal habida, claro, ¿no? Pero vamos a lo bueno primero. Vamos a lo virtuoso. Exactamente. A ver, si es que tener una offshore tuviese carácter delictivo en sí mismo, pues sería punible, pues estaría sancionado. Y no lo es precisamente porque no necesariamente usted va a desviar la actividad de la offshore a realizar actos que son, por decir lo mismo, decirlo menos deleznables. Claro. Qué sé yo, celebridades que uno dice meten el dinero ahí para que no se sepa que tienen grandes cantidades de dinero, para que no sean susceptibles de secuestro, extorsión. Me refiero a otros países en los cuales la actividad extorsiva y la delincuencia organizada a través de los secuestros está difuminada. Entonces uno entiende por qué hacen esto estas gentes. Pero eso implica siempre uno cumplir reglas. Es decir, tener una cuenta en Panamá no. Si usted es ecuatoriano, no registra ningún problema. Yo entiendo que la gente que deposita incluso paga el impuesto a la salida de divisas. Uno no tiene por qué creer otra cuestión. O tal vez tendrá algún negocio en Panamá, digo yo, pero en realidad no es así. ¿Cuándo es que uno empieza a ver mal la cosa? Estatus también podría ser. No, facilidades también de transacciones. A veces te complica tener solo cuentas en Ecuador. La demora, el trámite, todas las cuestiones. Bueno, pues está bien, ¿no? Claro. Ahora, yo presento un tema. Porque el universo de offshore no debe ser pecaminoso en un 100%. Por eso es que alguien dijo que lance la primera piedra el que no tiene un offshore en todo el mundo. Claro, a ver, lo que pasa es que la generalidad de personas no tenemos offshore. Pero es que eso, sí, claro. Esa es la generalidad. Ahora, si usted se va a capas sociales económicamente en situación de ventaja, pues ahí tal vez sea más común para viajar, para hacer negocios, para estudios, para tanta cuestión, por seguridad, no nos engañemos. Si alguien es capaz de decirme en Ecuador que de aquí a 2 años el dólar va a seguir siendo la moneda nacional, bueno, pues, la gente dejará su plata aquí, porque en eso también hay una responsabilidad gubernamental. Tontear a los banqueros, decirles de todo, poner en duda la dolarización, decir cositas. ¿Por qué estábamos en el anterior panel hablando de otras cosas del dinero electrónico? Para que usted me ponga dinero, la gente tiene que tener confianza. Sin confianza, la moneda no es aceptable. Así pasó originalmente con el dinero de papel. Jodido la gente no confiaba. Confiar en la plaza grande, ¿no? Entonces, si hay gente que dice, yo no quiero tener inversiones, yo no quiero tener casas, prefiero tener mi dinero, pero quiero tener mi dinero asegurado. En Argentina también te decían, en los tiempos del menemismo, que $1, $1, ¿se acuerda? Más o menos como $1 electrónico. $1, $1. ¿Ya cómo quedó después? ¿Qué pasó el 2000? Cuando llega de la Rúa. ¿Era $1, $1? Comenzó siendo $1.40, $2, $3. Entonces a la gente se le diluyó el dinero. Entonces, ¿esa gente qué hace? Si tiene la oportunidad, algunos argentinos lo hacen con Uruguay, esta cuestión. Entonces, si tienen la oportunidad, ¿qué hacen? Te abren una cuenta en otro país donde además te reciban, porque tampoco creo que es sencillo que uno diga, me voy a otro país y me abro una cuentita ahí. Lo más probable es que te digan que no. Hay países los cuales tienen mayor receptividad, entonces tienes tu cuenta ahí. Por seguridad, por diversas cuestiones. Ahora, bien se dice que no hay nada más peligroso que $1 millón. Me refiero a $1 millón mal habido. Porque si usted tiene $1 millón mal habido, ¿cómo los gasta? ¿Cómo los usa? Te van a hacer cruce de información y te van a pescar, por último, que estás evadiendo impuestos. Por último, porque estás utilizando dineros que no has declarado. ¿Ya? Pero claro, cuando uno ve esto en manos de políticos, la cosa
toma otro color. Y yo insisto, en una democracia, la gente tiene derecho a dudar de sus políticos, de sus representantes, de sus funcionarios. Tiene derecho a hacerlo, porque el funcionario está manejando la cosa pública. Entonces, si usted ve que determinado funcionario público tiene un offshore, bueno, explique y explique bonito, es decir, explique y explique de un modo tal que el público, que es a quien usted se debe, quede convencido de que su actuar es un actuar lícito, es decir, que no hay ninguna tela de duda sobre usted. Pero claro, si el funcionario prefiere la de enojarse o la de contestar mal, bueno, no dirá, bueno, ¿qué le pasa a este señor? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema con que? ¿Por qué se molesta? Por esa razón, incluso cuando usted se hace funcionario público, tiene que presentar declaración patrimonial jurada. Tiene que presentarla. Y de hecho esta ley que va a entrar se publicó la semana anterior y que va a entrar en vigencia el otro año, curiosamente, vuelve a establecer el tema de la publicidad, como era antiguamente, porque uno antiguamente quería saber qué tenía un funcionario cualquiera de estos que tenían que presentar la declaración patrimonial juramentada. Usted se metía en la página web de la Contraloría y veía la escritura pública escaneada de declaración patrimonial juramentada. Porque claro, usted ya se hizo funcionario público. Ahora, si usted quiere seguir manteniendo su absoluta privacidad respecto de las cosas que usted tiene, naturalmente tendrá los controles. Si tiene compañías, le controlará la superintendencia de compañías. El SRI le controlará el tema tributario y así. Pero si usted no quiere andar divulgando a medio mundo lo que tiene, pues no se haga funcionario público nomás. Pues ahí está la respuesta de las cosas, ¿no? Ya, no tiene por qué enojarse. Las cosas son así, esas son las reglas, todos las sabemos. Si usted se quiere meter, por ejemplo, el señor Lasso, se mete a presidente de la República, bueno, pues sepa que tendrá que hacer una horrenda declaración patrimonial juramentada y la ciudadanía, los oficialistas de hoy, opositores de mañana, le esculcarán hasta el último centésimo, ya ¿no? le han expulgado porque efectivamente, ni siquiera es candidato el señor. El correísmo dice que tiene 300 millones de dólares. Mire, yo leo ahí el Telégrafo. Páez, Meller, Buendía, Tabaqui y otros tienen cuentas en paraísos fiscales. ¿Valdrá algo ese periódico cuando me publique alguien de Alianza País? Porque me va a decir que ninguna gente de Alianza Pero País ellos tienen otros una cuentita lados. ahí. ¿Ya? Aquí debe estar muy seguro entonces de que no hay. Claro. De que la gente que está vinculada con Alianza País no tiene ninguna cuenta en Panamá. Que yo insisto, no tiene ningún pecado mientras las cosas estén limpias. ¿Ya? Claro. Pero está muy bien. Cuando se trata de un político, cuando se trata de un funcionario, tiene que responder. Si llamará pues la atención ver a un presidente de la República o un primer ministro con unas cuentitas en Panamá. Vea lo que le pasó al señor de Islandia. Claro. ¿De qué le valió enojarse el señor? Tuvo que dimitir, no le quedó de otra. Sí. Porque eso sucede cuando usted está en una democracia donde el funcionario no tiene derecho a enojarse respecto a las preguntas del periodista. De hecho, incluso en ese caso, aquí a los amigos de la Supercom les parecería un delito imprescriptible, poco menos, que el periodista le llame a hacer una pregunta y le haga otra. Le diga, ay, a propósito, usted no tiene unas cositas en Panamá, usted no me ha llamado a eso. Listo. Te enojaste, dimitiste también. Eso es lo que pasa en las democracias. No me puede explicar las cosas. No se meta a político, no se meta a funcionario. Pero entonces, tenemos en principio de que esto no debería generar ningún lío. Pero la gente dudará. La gente dirá, ¿por qué este que es funcionario tiene plata afuera? ¿Por qué razón? ¿Y la está declarando? ¿Y aparece en su declaración patrimonial juramentada? ¿Y esa plata que tiene ahí, de dónde viene? Porque el señor tiene un sueldo. ¿Por qué ahí aparenta tener un dinero? No estoy diciendo de ninguno de los tres nuestros, porque no conozco ninguno de los tres casos y no me he preocupado por... Me refiero en general, ¿por qué ha ocurrido este boom de los Panama Papers en Ecuador, en Perú, en Chile y en todas partes? Pero escuche usted cómo asimila tanto el público alemán como los periodistas alemanes el tema de los papeles de Panamá. Pero Mossack Fonseca tiene también clientes de otros calibres. Señores de la guerra, traficantes de armas, déspotas. Contra algunos de sus clientes, la Unión Europea y Estados Unidos han dictado sanciones, como contra Rami Makhlouf, primo del dictador sirio Assad. Mossack Fonseca no se separó de él hasta años después de la prohibición de Estados Unidos. Hasta entonces, sin escrúpulos, lo dice en un correo. Si el banco HSBC en Inglaterra no tiene problemas con el cliente, nosotros podemos aceptarlo igual. Los datos prueban también cómo el dictador azerbaiyano Aliyev se enriquece a costa de su país. Sus dos hijas tienen al menos 7 sociedades fantasma de Mossack, con derechos de explotación de minas de oro azerbaiyanas. Entre los clientes de Mossack Fonseca hay también miembros de la mafia italiana y muchos jefes de la droga latinoamericanos como Marlori Chacón Rosell,
detenida hace 2 años y suministradora de coca del brutal cartel de los Zetas. En Mossack Fonseca saben perfectamente quiénes son sus clientes, como Rafael Caro Quintero, uno de los más temidos varones mexicanos de la droga, condenado a 40 años de cárcel. Jürgen Mossack gestionó personalmente una de sus sociedades fantasma. Escribe en un correo: Pablo Escobar era un niño de pecho al lado de Rafael Caro Quintero. No quisiera estar entre los que vaya a visitar cuando salga de la cárcel. Días antes de estallar el escándalo en Reykjavik, junto con la televisión sueca, informada también, Johannes tiene una entrevista con el primer ministro. Johannes se mantiene en segundo plano. El colega sueco tiene la iniciativa con una cordial conversación anodina. Pero luego y rápidamente un tiro de advertencia. ¿Qué piensa personalmente de la gente y empresas que aprovechan los paraísos fiscales para esconder su patrimonio? Bueno, en Islandia, como en la mayoría de las sociedades nórdicas, o todas las sociedades nórdicas, es muy importante que cada uno aporte lo suyo, porque somos una gran comunidad. La sociedad es un gran proyecto en el que todos deben participar. En Islandia es muy grave que alguien engañe a la sociedad. ¿Cómo es su caso, señor primer ministro? ¿Tiene o ha tenido algún contacto con una empresa fantasma? ¿Yo mismo? No. Siempre he declarado mi patrimonio y el de mi familia ante el fisco. Nunca ha habido una parte de mi patrimonio escondida en alguna parte. Es una pregunta muy inusual para un político islandés que le pregunten eso. Es como si le estuvieran acusando a uno, pero puedo confirmar que nunca he escondido una parte de mi patrimonio. Entonces, ¿usted jamás ha tenido una relación personal con una empresa offshore? Como acabo de decir, mi patrimonio siempre ha sido público. Exa FM. Y eso no fue, pues. Bueno, cuando te metes a político te toca, ¿no? O sea, ahí, por eso digo, cualquiera, empresarios que se meten a políticos o lo que sea en esta cuestión, lo tienen que saber bien clarito. Y mañana no se van a poder enojar. Imagínense que usted sea una persona empresaria o que tenga muchas acciones, plata aquí, plata allá. Bueno, explicaciones va a tener que comenzar a dar. Así es. Porque la gente le va a preguntar. Ahora, no faltará el tonto envidioso que envidia el dinero ajeno, ¿ah? Y que cree que todo el dinero que tiene alguien es mal habido. Ah, bueno. Frente a esa clase de problemas psicológicos uno no puede hacer nada. Pero el político que se mete a esto tendrá que soportar incluso aquello, a que, le insisto, el último de los centavos que tiene esté justificado. Porque nosotros los que somos simples mortales, y la gente, claro, también ve eso. Usted hasta para abrir una cuenta de banco tiene problemas, pues. O sea, hasta para abrir una cuenta de banco, que donde vives, que la referencia, que esto, el otro, hasta para abrir una cuenta de ahorros. Cierto. ¿Ya? Porque los bancos obviamente se cuidan. Los bancos no están dispuestos a... No digo que no pasa. Por eso uno ve de repente peor cosas... si le pasan una nota que los analistas la han conseguido en el banco y que está Bombero, pues en alguna otra institución financiera. Le paran. Pues. Definitivamente no le registran y usted no logra salir del banco con la cuenta que fue a sacar. Claro, y además en política usted sabe cuál es la regla, especialmente en la política nuestra. Embarrarle al otro no hay nada más delicioso, ¿no? O sea, mira, yo me fijo en el del otro lado, es decir, que ahora está en la oposición, entonces a este le caemos, ¿no? Y los de la oposición le caen a los del otro lado. Obviamente, esa es la política nuestra. Y el ciudadano viendo el espectáculo. Es decir, cómo el uno le lanza lodo al otro, ¿ya? Y uno en medio viendo quiénes van a ser los bonitos que luego van a manejar el Estado. Gracias, o sea... Entretenido, ¿verdad? Sí, o sea, uno se entretiene, pero es una cuestión terrible, ¿no? Sí. Una cuestión terrible. La transparencia. Esa cuestión que uno dice, sí, mire, al funcionario no le puede quedar ápice de duda respecto de su honestidad en todo el sentido de la palabra. La transparentación de los offshore
o digamos de estos mecanismos, o alguna disposición como la que sugería nuestra común amiga, la académica y talentosa abogada, ¿no cree usted que sería indispensable, aprovechando de esta coyuntura, se legisle en nuestro país? ¿O cree usted que estas casas configuradoras de empresas también se van a cuidar, especialmente las tipo Panamá, se van a cuidar y muchísimo de lo que pueda ocurrir en el futuro? A ver, lo que pasa es que nosotros como Ecuador lo que podemos hacer es aplicar los controles que tenemos dentro del Ecuador y que uno entiende que se aplican en todo. ¿Ya? Pero nosotros no podemos estar estableciendo legislación para Panamá, o sea, por principio de territorialidad no podríamos hacer nada respecto de, es decir, la decisión del legislador panameño de cómo se establecen las compañías en Panamá, pues bueno, frente a eso nosotros no podemos hacer nada. Se entiende además que ellos tienen los suficientes controles, porque Panamá hoy día paraíso fiscal no es, por si acaso. Es decir, no está dentro de la lista de los paraísos fiscales Panamá. ¿Ya? Entonces yo también encuentro razón en el gobierno panameño de que ellos también se sientan manchada la reputación de su patria, por esta cuestión incluso por el nombrecito de los Panama Papers, porque además esto no ocurre solo en Panamá, de hecho ahí deben haber. Claro, lo que pasa es que le han hackeado las cuentas a un gran estudio jurídico, hay que hacer estos arreglines, ¿ya? Pero que uno entiende, uno dirá, ¿qué será? Dice, oye, yo he tenido alguna cuestión, no digo yo, me refiero a alguien que ya ha tenido alguna cuestión como Mossack Fonseca. Ahora todo el mundo fregado, si es que usted tuvo ahí alguna tramitación que le ayudaron en Mossack Fonseca, que debe ser un estudio, yo veo ahí un edificio enorme, brutal, entonces debe ser una cuestión interminable. Entonces, son estudios jurídicos que te hacen de todo para todo. Entre otras cositas esto, ¿no? Constituir offshore. Pero deben tener muchas cosas más, estos estudios jurídicos. Entonces, claro, resulta cualquier problema, tengo esta cantidad de dinero, a ver cómo me puedes solucionar este problema, no porque tengo cualquier cantidad de enemigos que me van a estar monitoreando. ¿Cuándo conocimos Mossack Fonseca? Ahora, por el escándalo este. ¿Sí? Si es que digamos que usted tiene mucha plata y usted dice, yo no quiero tener mi dinero acá porque tengo desconfianza, o por la delincuencia, o por una desdolarización, o porque se me puede caer el banco, o lo que sea. Usted simplemente dice, yo tengo desconfianza. Usted es dueño de la plata. Entonces agarra el fulano y antipatrióticamente se lleva el dinero, unos $300,000 de una indemnización, se los lleva afuera. ¿Se los lleva a dónde? A Panamá. De una comisión. Decidió no ir a Alemania, sino ir a Panamá. ¿Ya? Entonces, ahí se llevó el dinero y le dijeron, mira, aquí tenemos un estudio jurídico que hace estas cuestiones y que las hace muy bien y porque tú no conoces a nadie en Panamá, pues, salvo que te lleves con el loco, no conoces a nadie en Panamá. Entonces, llegas ahí y te recomienda, ándate con este. O alguien aquí en Ecuador te dice, mira, acá hay un estudio, te hago listo, ahora estás manchado con los papeles de Panamá. Tenías que haber tenido el estudio jurídico al lado, pues no a ese, ¿no? Porque, claro, en esta cuestión, claro, lo que nosotros estamos viendo con los famosos Panama Papers, oiga, no es ni siquiera la punta del iceberg. Claro. Vea, en el mundo hay traficantes de armas, hay traficantes de drogas, hay lavadores de activos full time. No todo ha de estar en Panama Papers, ¿no? Entonces, pero es una cosa interesante, es un ejercicio interesante de intento de transparencia y ver cómo han sido las reacciones. Es decir, Mauricio Macri, la cara que pone, y ahora, no sé si pone cara de me quieren fregar o en realidad estoy fregado. ¿Ah? Pero bueno, allá los argentinos con sus políticos. No faltará el político nacional que quiere verle las costuras al presidente de Argentina. Pero si estamos en Ecuador, con lo que tenemos en Ecuador deberíamos comenzar y terminar. O sea, vea, ¿cómo vamos primero por casita? No. ¿Ya? Entonces, aquí arreglemos nuestros entuertos y luego fijémonos lo que pasó allá o acá. Uno solamente pone como ejemplos. Mientras tanto, la ciudadanía seguirá. En orden alfabético, ¿qué le parece? Yo no sé si expectante. Con A, no. Vayan pensando en la A. Bueno, puede ser, ¿no? ¿Ya? Pero sí, estas cosas que se dicen, oiga, los millones de dólares qué sé yo, de Mobutu, Sese Seko. ¿Ya? El señor casi le faltó ponerle ruedas a Zaire y llevárselo a este señor. O los otros de estos señores que están apareciendo con unas millonadas de dinero que uno sabe, oiga, y yo no sé por qué hay gente que se enoja con el empresariado que gana algo, pero por lo menos están ganando, uno dice por la derecha y pagan impuestos. Estos otros se sacan el dinero de la ciudadanía y nadie los mira
Porque claro, usted está en esa, uno dirá, que habla muy mal del país, ¿no? Uno dice, digo, de aquellos países en los cuales esos jerarcas tienen ingentes cantidades de dinero, y claro, parece que los controles son para el resto, pues no para el jerarca. Que ya en el caso de esos países no era jerarca de turno, sino jerarca eterno, hasta que lo dijeron, vaya, hasta luego. Y yo recuerdo este señor de Túnez que entran a su palacio, a su casa, y encuentra una cantidad de dólares y euros, y uno dirá, eso es lo que el señor dejó ahí, que no alcanzó a coger, ¿no? Sí. Ahora, ideas para solventar esta cuestión, sí, hay muchas. Por ejemplo, una de ellas es eliminar el dinero físico. Claro, pues imagínense que usted tuviera que usar para todo su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito, y que su sueldo, que sus pagos vayan directamente a su cuenta. ¿Cómo hace estas gracias? Por eso en Suecia, por ejemplo, van a eliminar. Pero claro, para eso se requiere otra cosa. Confianza. ¿Por qué la gente confía que ese papelito que usted tiene en el bolsillo, que es solo un papel y que no tiene ningún valor intrínseco, sino la pintura que tiene encima, es decir, un papel que no cuesta 3 centavos, usted tiene confianza en un billete de 100 o de 20 o de $50 o de $5? Y la gente no tiene confianza, por ejemplo, en el dinero electrónico, pero sí tiene confianza, por ejemplo, en cuando usted le hacen una transferencia interbancaria, ¿cierto? Si usted tiene cuenta en el banco tal, yo también, y usted paga, y usted que ve numeritos en la pantalla, y usted tiene confianza en eso. El día en que tenga confianza la gente de hacer esta cosa, métale dinero electrónico de esa manera. Para que la gente diga, yo estoy seguro de que esto es plata. El peor momento. Recuerde que los inicios del dinero en papel fue ese. La gente tenía desconfianza y lo obligaron. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí viene otro cuento. Me estaba leyendo un libro, o releyendo el libro de Luis Napoleón Dillon sobre la crisis económica del Ecuador. Oiga, escrito hace 80 años y parece que seguimos ahí mismo, ¿no? ¡Qué barbaridad! Qué buen consejo, además, para ejercitar una lectura. Este documental de la Deutsche Welle vamos a transmitir a partir de este instante en Democracia Televisión. En Democracia Televisión, en nuestro canal de YouTube. Y vamos también a transmitir a través de la Radio Democracia a amplitud modulada. Democracia M920, 920 amplitud modulada, AM 920, y usted ya está casi caserito de Democracia TV. Le damos la más cordial bienvenida. Escuchen este documento de la Deutsche Welle en brevísimos instantes o a partir de este momento. Ahí está. Señoras y señores, de parte de Exa FM, Democracia FM, señoras y señores, muchas gracias por la atención. Gracias, doctor Rafael. Muchas gracias a todos los compañeros. Y de manera especial reitero mi profundo reconocimiento al periodista señor doctor Francisco Rocha, que tuvo la bondad de acompañarnos en la conducción de este noticiero, en nuestra cruzada siempre libertaria y en nuestra cruzada muy interesante todos los días. Por eso somos Democracia, la número 1 en noticia libre.